Ok, este, tenemos este problema. Dice que se tiene un plato rígido de acero que está soportado por tres postes, los dos externos, externo, externo y este poste interno. Dice que están hechos de concreto de alta resistencia con un módulo de elasticidad de 30 gigapascales, cada uno con una sección transversal de 45.000 milímetros cuadrados, eh, y con una longitud de 3 metros. Antes de aplicar la carga se observa que el poste central o el interior o el interno es 1 milímetro más corto que los otros dos. Entonces nos piden determinar esta carga P, esta carga P permisible, si no se debe exceder el esfuerzo permisible en el concreto de 25 megapascales. Entonces, hay que... Bueno, la forma de resolver este problema, vamos a primero copiar todas las propiedades de los materiales, el módulo de elasticidad 30 gigapascales, el área es de 0,045 metros cuadrados, la longitud de las barras externas son de 3 metros y la barra central o la barra interna es la longitud igual de 3 metros menos 1 milímetro, porque aquí nos dicen que antes de aplicar la carga P se observa que el poste central es 1 milímetro más corto. Y bueno, realizando esa resta de 3 metros menos 1 milímetro nos da que la longitud de la barra interna o la barra central es de 2,999 metros. Y el esfuerzo permisible en las barras será de 25 megapascales. Entonces, la forma de resolver este problema es, ok, hay que suponer dos casos. El primer caso es cuando apenas empieza a aplicar la carga, esta reacción de la barra interna, ¿verdad? O de la barra central, no existe. No existe. ¿Por qué? Porque no se ha desplazado 1 milímetro. Esta reacción, pongámosle R interna, no sabemos si existe. Entonces, lo que vamos a hacer o suponer es decir, ok, teniendo estas dos reacciones, R1 y R2, nos vamos a preguntar si es posible llegar hasta 1 milímetro, ¿verdad? Desde esta posición hasta esta otra posición, 1 milímetro, sin exceder el esfuerzo permisible en el concreto. Entonces lo que va a suceder, aquí vamos a tener las barras externas. Bueno, esto sería solo una. Sin carga estaría en la posición normal. Y lo que vamos a hacer es llevar hasta la posición crítica para saber si se puede exceder 1 milímetro. Digamos que estamos suponiendo que aquí está 1 milímetro y que la barra puede soportar más. Entonces vamos a aplicar eh, la fórmula de deformación que dice que la fuerza por la longitud de la barra entre el módulo de elasticidad entre el área. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, ok, si ustedes lo ven, aquí vamos a tener esta fuerza entre área y vamos a sustituirlo por el caso crítico. ¿Cuál va a ser el caso crítico? Cuando este R entre A sea igual al esfuerzo permisible. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir esta ecuación. Esta ecuación nos va a quedar más o menos algo como esa que tendríamos acá. S2 no está correcto. Entonces sería el esfuerzo permisible por la longitud de la barra entre el módulo de elasticidad. Entonces, sustituyendo valores, vamos a tener el esfuerzo permisible por la longitud de la barra externa. Recuerda que son 3 metros dividido entre el módulo de elasticidad, que sería 30 por 10 a la 9. Y eso nos da igual
a 2.5 milímetros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ok, que sí vamos a poder llegar a la barra central. Como lo pongo aquí, dice que esto implica que sí se soporta llegar hasta la barra intermedia de longitud. Esto implica que sí soporta llegar hasta la barra intermedia de longitud interna de 2,999 metros. Aquí esto hay que corregirlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que si nosotros tenemos estas barras externas, ¿verdad? Estas son las barras externas y las barras externas. Tenemos la barra interna en esta posición. Entonces, está a 1 milímetro de nuestra posición de origen. Y estas barras, sin la ayuda de esta barra interna, las barras externas, pueden llegar hasta 2,5 milímetros sin ningún problema. Entonces quiere decir que en algún momento sí va a llegar a tocar la barra de la barra central. Entonces, ok, si ya sabemos que toca la barra central, hay que suponer el segundo caso. El segundo caso sería cuando ya aparece esta reacción interna. Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre del plato. Vamos a tener el punto 1 aquí donde se aplica esta fuerza, el punto 2 donde se aplican este par de fuerzas y el punto 3 donde se aplica esta fuerza. Entonces, bueno, también se da una dimensión ahí arbitraria solamente para hacer sumatoria de momentos, y vamos a tener que la sumatoria de momentos respecto a 1 que tendríamos acá será igual a positivo la reacción de la barra interna menos A por P, que tendríamos P en este caso aquí, más 2 veces, ¿verdad? Porque sería A más A, 2 veces A positivo por R de la reacción externa, y esto sería igual a 0. Entonces esto resulta en esta ecuación que dice que la reacción de la barra interna más 2 veces la reacción de la barra externa será igual a P. Entonces, ok, ya tenemos una condición. Esta sería la primera condición, pero ahora tenemos que buscar alguna otra condición que nos permita despejar las variables, ¿cierto? Entonces hay que ver que como el plato es rígido y no se va a, digamos que desviar hacia un lado, por ejemplo, vamos a tener esta barra, vamos a tener esta barra y esas tres barras. El plato rígido no se va a empezar a ir para un lado, como a desbalancear para un lado. Recuerden que como es un plato rígido no va a haber problema, y como es de concreto todas las barras, se va a mantener estable. Entonces vamos a suponer que, bueno, aquí vamos a tener nuestro punto de inicio, ¿cierto? Esta línea roja es 1 milímetro abajo del punto de inicio o del donde estaba el plato rígido. Entonces lo que va a suceder es las barras externas se van a empezar a deformar hasta que llega un punto a 1 milímetro, ¿cierto? Que empieza a tocar la barra central, ¿cierto? Entonces hay que ver que esta deformación total de las barras externas será igual a 1 milímetro, ¿verdad? 1 por 10 a la menos 3 metros, más la deformación de la barra central o la interna. Y eso se reescribe como 1 milímetro más la reacción de la barra interna más la longitud de la barra interna entre E por A, igual a la reacción de la barra externa por la longitud
de la barra externa entre E por A. Entonces, hay que darnos cuenta que hay dos casos. Que la barra central llegue primero al esfuerzo permisible, que tendríamos este caso, o que las barras externas lleguen primero al esfuerzo permisible, que de hecho tiene más lógica que lleguen primero. ¿Por qué? Ya se empezaron a deformar y ya empezaron a soportar carga, y hasta después entra en acción la barra central. Entonces la lógica nos diría que está más cargada las barras externas. Entonces, primero, de forma arbitraria, vamos a decir, ok, la barra central o la barra interna va a llegar primero al esfuerzo permisible. Entonces, si nosotros sustituimos en esta ecuación, aquí fue que lo hice un poco más explícito, pero si nosotros sustituimos este RI entre A por los 25 megapascales, va a suceder que la fuerza interna de la barra, o sea, la fuerza de la barra interna será igual a 1125 kilonewtons, pero resolviendo también la fuerza o la reacción de la barra externa será igual a 1574 kilonewtons. ¿Y qué es lo que sucede? Si nosotros realizamos esfuerzo de 1574 newtons entre 0,045 metros cuadrados, esto nos dará un valor de 34,9 megapascales. Y eso tiene lógica. ¿Por qué? Porque si no, o sea, no tiene mucho sentido que la barra central llegue primero al esfuerzo permisible que las otras que ya habían empezado a esforzarse antes que la barra central. Bueno, también para que tengan claro, lo que hice fue, cuando hice sustituir este valor por esfuerzo permisible, fue agarrar los 25 megapascales, sustituirlo aquí o tal vez aquí también, y utilizar también esta otra ecuación para que lo tengan en cuenta y no se pierden. Entonces, ahora el otro caso sería más bien, ok, yo no voy a suponer que aquí se alcanza el esfuerzo permisible máximo. Voy a decir que se alcanzan las barras externas, ¿verdad? Entonces voy a sustituir en esta ecuación los 25 megapascales acá. Y eso me resulta en que la reacción de las barras externas serán de 1125 kilonewtons y la reacción de la barra interna será de 675 kilonewtons. Y esto sí nos funciona. ¿Por qué? Porque las barras sabemos que están en el tope, ¿verdad? Porque esa es la condición que le tenemos. Y realizando un cálculo rápido, solo decimos de 675.000 newtons entre 0,045 metros, que sería el área que ya teníamos, y eso nos resulta en 15 megapascales, lo cual cumple con las condiciones. Entonces, este sería el método de comprobación, si se puede decir, aunque ustedes pueden también sacarlo por lógica. Y por último, en realidad lo que nos piden es la carga permisible. Entonces sustituimos estos valores en esta ecuación y nos termina a dar que la carga máxima es de 2925 kilonewtons.
Vamos con el segundo problema. Dice que se tiene una barra que consta de una parte de aleación de aluminio de 3 pulgadas de diámetro, con sus respectivas propiedades, y una parte de acero de 4 pulgadas de diámetro. Aquí tendríamos el acero, aquí tenemos el aluminio. Sabiendo que los apoyos en los extremos son rígidos y que la temperatura aumenta a 80 grados Fahrenheit, determine el esfuerzo normal en el acero, el cambio de diámetro de la parte de acero de la barra, el desplazamiento del plato rígido, magnitud y dirección, y la relación de áreas entre el aluminio y el acero para que el plato rígido se mantenga exactamente a 30 pulgadas del soporte en A después del cambio de temperatura. Entonces, aquí se tienen las propiedades. Aquí se tienen las propiedades del material. Entonces, lo que se va a hacer es que esta línea negra, ¿cierto?, es la posición inicial donde está el plato. Entonces, como se está aplicando un cambio de temperatura, en este caso, el aluminio se va a expandir en esta dirección y el acero se va a expandir en esta dirección, ¿cierto? Pero como están unidos, si se puede decir, por este plato rígido, uno va a empujar y otro va a jalar. Aquí vamos a suponer que el aluminio va a estar, bueno, de hecho cada material jala al otro, pero no quedan en el mismo punto, en el punto de origen. ¿Por qué? Ok, el aluminio se desplazó en esta dirección, luego el acero se desplazó en esta dirección, pero por simple hecho de ser materiales con propiedades elásticas, cada uno se va a deformar cierto grado porque los están jalando, ¿cierto? Entonces, el acero se va a devolver, si se puede decir, tanta distancia, que sería esta distancia, y el aluminio también. ¿Por qué? Porque entre ellos se están jalando y se están presionando, si se puede decir. Entonces, este desplazamiento entre el plato original, si se puede decir, y la posición final, le vamos a llamar X. Cuando calculemos este valor de X, cuando ya tengamos todas las variables, de hecho el problema nos pide el desplazamiento de este plato, el plato central. El signo, por ejemplo, si nos da más 0,05 pulgadas, quiere decir que se movió 0,05 pulgadas hacia la derecha. Pero si nos da menos 0,05 pulgadas, este desplazamiento, en vez de ser hacia la derecha, será hacia la izquierda. Entonces, para que tengan presente esto. Entonces, vamos a escribir dos ecuaciones muy importantes, que son de que la deformación por cambio térmico es igual a la deformación mecánica del aluminio más X. Esta sería la deformación por cambio térmico del aluminio, ¿verdad? Si ustedes lo ven, sería sumar este tramo, tiene que ser igual a este más este. Entonces ahí ustedes lo ven, sería aquí más X. Y luego la deformación mecánica del acero, ¿verdad?, que sería toda esta distancia, será igual a X más la deformación térmica del acero. Si despejamos los valores de X,
nos va a resultar que la deformación térmica del acero menos la deformación mecánica, perdón, la deformación térmica del aluminio menos la deformación mecánica del aluminio será igual a la deformación mecánica del acero menos la deformación térmica del acero. Entonces, trayendo estas ecuaciones y reescribiéndolas con sus respectivas variables, vamos a tener los coeficientes, el cambio de temperatura, las longitudes de las barras. Entonces, aquí nos resultan dos variables, que sería la fuerza aplicada en el aluminio y la fuerza aplicada en el acero, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Como el plato está en equilibrio, vamos a verlo desde acá. Aquí vamos a tener una fuerza, una P de aluminio y una P de acero. Digamos que durante el movimiento, el desplazamiento, no serán no será igual que cero porque se está desplazando, pero cuando ya llega a su equilibrio, vuelve, y podemos decir o realizar un diagrama de cuerpo libre diciendo que la sumatoria de fuerzas en X respecto al plato es igual a 0 positivo hacia la derecha. Entonces la fuerza A positivo hacia la derecha menos la fuerza del acero será igual a 0. Quiere decir o resulta que la fuerza, estas dos fuerzas de aluminio y la fuerza en el acero son iguales. Esto por el simple hecho de que el plato está en equilibrio. Entonces, trayendo esta ecuación, cierto, aquí abajo ya podemos tratar estas dos variables como una misma P o una misma fuerza, que es la que se está aplicando en cada uno de los objetos. Entonces, si sustituimos todos los valores de los coeficientes, el cambio térmico, las longitudes y todo esto, vamos a tener que esta fuerza P, ¿cierto? Esta fuerza P tendrá un valor de 89.449 libras fuerza. Entonces ya calculamos la fuerza que está en el aluminio y en el acero. Pero eso no nos preguntan. ¿Qué es lo que nos están preguntando? Calcule el esfuerzo del acero. Ok, entonces calculamos el esfuerzo del acero. Este cálculo la verdad es que es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque solo decimos que el esfuerzo del acero será igual a la fuerza en el acero, que es igual a esta, igual entre el área, pero sabemos que, bueno, tenemos una barra de acero acá con el diámetro del acero con 4 pulgadas de diámetro. Entonces la fuerza sería igual a 89.449 libras fuerza entre el área, que sería pi cuartos por 4 al cuadrado pulgadas cuadradas, y esto nos resulta en 7.118 psi. Ahora ya calculamos ese esfuerzo. Ahora nos pide el cambio de diámetro de la parte de acero, pero ahorita les explico por qué. Pero tenemos que realizar primero el punto 3, que nos pregunta el desplazamiento del plato rígido en magnitud y dirección. Entonces tenemos que calcular primero el punto 3. ¿Por qué? Voy a adelantarme un poco. Para calcular ese desplazamiento, esa deformación del acero, tenemos que saber primero, si nosotros tenemos la barra de acero acá sin moverse, esta será nuestra respuesta de desplazamiento del plato. Para calcular esta deformación unitaria, tenemos primero que calcular
cuánto se extendió o cuánto se encogió la barra de acero. Entonces por eso primero tenemos que calcular este valor. Entonces, ¿cómo calculamos el desplazamiento de la barra? Muy sencillo. Ya tenemos esta ecuación que nos modela el desplazamiento en función de x, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que la deformación térmica, bueno, para que sepan, esta ecuación que antes la habíamos calculado es igual a esta. Entonces, decimos que la deformación térmica del aluminio es igual a la deformación mecánica del aluminio más x. Entonces, solo despejamos x y decimos que la deformación térmica, bueno, x es igual a la deformación térmica del aluminio menos la deformación mecánica del aluminio. Entonces, sustituyendo valores, los coeficientes, el cambio térmico, la longitud, la carga, en este caso, la deformación mecánica, ¿cierto? La deformación mecánica del aluminio será igual a la fuerza en el aluminio entre el módulo de elasticidad del aluminio por el área del aluminio. Entonces, esto nos resulta un valor de menos 5,81 por 10 a la menos 3 pulgadas. Ok, como antes se los decía, este signo, ok, el valor de x, esto sería x, ¿cierto? El valor de x, como antes se los expliqué, nos da el signo de la dirección, del signo da la dirección del desplazamiento. Entonces, como nos dio negativo, y como antes les dije, si da positivo es que sí fue a la derecha, si es negativo es que se fue a la izquierda. Entonces este menos 5 implica que es un desplazamiento hacia la izquierda. Entonces, para que lo sepan, ok, ya calculamos este desplazamiento. Ahora sí ya nos podemos ir al cambio de diámetro de la parte de acero de la barra. Entonces, por la relación de Poisson, vamos a tener que el módulo de elasticidad entre dos veces el módulo de rigidez es igual a 1 más el módulo de Poisson. Entonces, sustituyendo los valores, bueno, despejando primero esta ecuación, ¿cierto? Pasamos este 1 a restar, que lo tendríamos acá, y solo despejamos el valor de v. Entonces, hay que ver que el valor de v es igual a la deformación unitaria en x entre la deformación unitaria en y. Entonces, para que tengan una idea, nosotros tenemos primero el acero, ¿verdad? Tenemos la barra de acero intacta, no se ha hecho nada, que tiene una distancia de 20 pulgadas. Pero después de aplicar el cambio térmico y todo esto, y después de todas las deformaciones mecánicas, el acero se desplaza 5,81 por 10 a la menos 3 pulgadas hacia la izquierda. Entonces, la deformación unitaria de la barra de acero será igual a 5,81 por 10 a la menos 3 entre la longitud inicial. Y eso, todo esto lo tenemos que sustituir en esta ecuación. Entonces, el 0,3043 iría para acá. Toda esta ecuación sería para acá. Muy importante rescatar, como el desplazamiento fue hacia la izquierda, significa que la barra de acero se está extendiendo. Y entonces esta deformación unitaria es positiva. Si se estuviera comprimiendo o encogiendo, sería negativa. Entonces, sustituimos acá
y solo tenemos que buscar esta variable, la deformación unitaria en Y, que esto nos resulta en menos 9,54 por 10 a la menos 4 por 10 a la menos 4, sí. No tiene unidades por ser deformación unitaria, pero también hay que darnos cuenta que esta deformación unitaria será igual al cambio en el diámetro, ¿verdad? Nosotros vamos a tener el acero y como este se está extendiendo, el cambio de diámetro en el acero, o sea, significa que se va a hacer, se va a encoger en esa dimensión. Entonces, esta deformación unitaria en Y, que es de menos 9,54 por esa a la menos 4, será igual al cambio o lo que se encoge el diámetro entre el valor original del diámetro, que en este caso sería de 4 pulgadas. Entonces, solo despejando, multiplicando 4 pulgadas por todo esto, nos dice que el cambio en el diámetro es de menos 3,81 por eso a la menos 3 pulgadas. Entonces quiere decir que se encogió por este valor negativo. Ahora bien, vamos con el 4. Dice que debemos calcular la relación de áreas entre el aluminio y el acero para que el plato rígido se mantenga exactamente a 30 pulgadas del soporte en A después del cambio de temperatura. Entonces, ¿cuál es la condición para que este plato no se mueva? Ok, no sé si lo ven, pero una forma de analizarlo es: ¿qué pasa si yo empiezo a hacer este desplazamiento muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño hasta llegar a cero? Estas ecuaciones se nos transforman en que si x es igual a 0, o sea, no hay desplazamiento, y aquí también no hay desplazamiento, la deformación térmica del aluminio tiene que ser igual a la deformación mecánica del aluminio, como la deformación mecánica del acero tiene que ser igual a la deformación térmica del acero. Entonces, esto puesto en ecuaciones y en condiciones sería esto, ¿cierto? Tendríamos que la deformación mecánica o la deformación térmica del aluminio será igual a la deformación mecánica del aluminio, y la deformación mecánica del acero será igual a la deformación térmica del acero. Entonces, reescribiendo de nuevo todo eso en términos de fuerzas, de la longitud, de los coeficientes, vamos a tener que estas longitudes se cancelan, ¿verdad? Entonces quiere decir que para que esta condición se cumpla no nos importa la longitud, sino más bien las áreas. Entonces, se nos cancelan estas longitudes junto con esta longitud, y esta longitud junto con esta longitud. Y luego hay que despejar este valor de P. Tenemos P aquí, tenemos P aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es pasar esto a multiplicar a este lado, que quedaría el coeficiente térmico del aluminio por el cambio térmico, y esto multiplicar por el módulo de elasticidad del aluminio por el área del aluminio. Esto sería igual a P. Aquí fue que me quedó un poco corrido. Ahora sí ya queda un poco más claro. Y también tenemos que despejar este valor de P de la otra ecuación. Entonces, el coeficiente térmico del acero por el cambio térmico por el módulo de elasticidad del acero por el área del acero. Aquí me faltó un valor de S. Vamos a corregir aquí un poco. Del acero. Entonces, como ya estas ecuaciones se nos igualaron, digamos que ya podemos decir que todo esto es igual a todo esto. Ya nos olvidamos del valor de P. Entonces, como nos piden la relación del área del aluminio entre el área del acero, dejamos en este lugar, pasamos el área del acero a dividir. Eso se nos queda intacto, el coeficiente térmico del acero por el módulo de elasticidad del acero, y pasamos a dividir esto
junto con esto, que serían el coeficiente térmico del aluminio y el módulo de elasticidad del aluminio. Entonces, sustituyendo valores, la relación de áreas tiene que ser de 1,49 aproximadamente. Y ahora por último, vamos a tener, tenemos este problema que se tiene un soporte para aislamiento de vibraciones que se compone de una varilla A, la varilla A sería esta, con un radio de R1 igual a 10 milímetros y un tubo con un radio interior de R2 a 25 milímetros adheridos a un cilindro hueco de caucho. Este sería el cilindro hueco de caucho, lo que va aquí hasta este punto, si lo ven, con un módulo de rigidez. Bueno, este cilindro tiene una altura de 80 milímetros, ¿cierto? Y un módulo de rigidez de 12 megapascales. Dice que determine la máxima fuerza permisible P que puede aplicarse a la varilla A si su deflexión no debe exceder los 2.5 milímetros. Ok, entonces vamos a tener un esquema, más o menos el dibujo no me quedó muy bien sinceramente, pero lo que vamos a tener es que vamos a tener esta barra, ¿cierto? Y esto que está como medio manchado, medio tachado, aquí también lo tendríamos, es este material de caucho. Y lo que hay que ver es que este material o este caucho está sometido a una deformación por cizallamiento o por cortante, si se puede decir, que lo está desplazando, digamos, esta zona, toda esta parte interna es la que más se desplaza hacia abajo. Esta en teoría se queda ahí si no hay ningún tipo de desplazamiento entre los dos, pero esta sí se va a deformar, esta sí se va hacia abajo. Entonces, el esfuerzo cortante va a estar soportado por un área circular. Bueno, aquí lo dibujé como en perspectiva por una elipse. Pero lo que hay que ver es que esta área que soporta esta fuerza no es constante. ¿Por qué? Porque empezamos primero en un radio 1 y luego el área se va haciendo más grande hasta un radio 2. Entonces lo que hay que hacer es agarrar un diferencial de radio o un radio que nos permita realizar o interpretar estos cambios de radio. Como lo puse aquí, el esfuerzo cortante es sobre una superficie cilíndrica que ok, continuamos mejor. El esfuerzo cortante será igual a la carga P, ¿verdad? Que está soportando entre el área. Pero como vuelvo a decir, el área no está soportada la fuerza no está soportada por un área exacta, o sea, definida, sino más bien por diferenciales de área. Entonces, lo que va a suceder es, vamos a tener esta fuerza entre el área del radio que estamos analizando. Entonces, este radio es este radio que es variable. Entonces, vamos a tener que el área estará definida por, esto sería el perímetro del círculo, y la altura ya nos da las dimensiones de área. Entonces, recuerden que cuando estamos teniendo o tenemos deformación por cizallamiento o por cortante, este ángulo se nos va a definir como este desplazamiento entre
la altura de la barra que tendríamos en este caso. Entonces, si ustedes lo ven, lo que está sucediendo, bueno, también para explicarlo de nuevo, es que vamos a tener una pared en la que esto está fijo, ¿verdad? Esto no se está desplazando. Pero esto sí, cuando nosotros aplicamos la carga hacia abajo, nosotros tenemos una percepción, una idea de que esto sí va a empezar a desplazarse, ¿cierto? Entonces, lo que hay que hacer es tomar un punto muy pequeño, ¿verdad? Porque estamos analizando secciones con radios diferentes. Entonces, si nosotros tomáramos un punto en esta sección, ¿cierto? Vamos a tener, bueno, que eh, que aquí vamos a tener, ok, en este caso, para ver si se ve un poco más claro, aquí tendríamos el diferencial de desplazamiento, ¿cierto? Aquí vamos a tener el diferencial de radio, DDR, y aquí voy a tener gamma, que sería igual a todos estos valores. Entonces ustedes tienen que tener o estar conscientes de esas dimensiones y cómo interpretarlo. Entonces, dice que este ángulo gamma es igual al esfuerzo cortante entre el módulo de rigidez. Entonces solo agarramos esta ecuación y lo pasamos hacia acá. Y como ya les dije, este ángulo gamma será igual a este desplazamiento S entre el desplazamiento en R, si se puede decir. Entonces, ese desplazamiento S será igual a gamma por el diferencial de radio, y sustituyendo a este gamma por toda esta ecuación, vamos a tener que este desplazamiento S será igual a P entre 2pi G por H por el diferencial de radio entre el radio, y aquí integrando vamos a obtener que este desplazamiento ya máximo, o sea, total, general de toda esta material de hule o caucho, no sé qué era lo que tenía, se va a explicar, se va a definir por la siguiente ecuación, que sería P entre 2pi por el módulo de rigidez por la altura de todo este material por el logaritmo del radio 2 entre radio 1. Entonces, sustituyendo los valores, bueno, más bien despejando los valores, lo que nos están preguntando es el valor de P. ¿Por qué? Porque este desplazamiento S es de 2,5 milímetros, ¿verdad? Porque esa es la condición que nos piden. Entonces, ya teniendo todos estos valores, lo único que tenemos que hacer es sustituir todos estos valores en la ecuación y decir, sustituir que la fuerza P es igual a 16.460 newtons. Y así sería la forma de resolver estos ejercicios, y espero que les haya funcionado. Gracias.